Bueno, seguimos con el acto, a ver si nos ponemos de acuerdo. La idea es utilizar el espacio de 1 hora para escuchar, repasar la agenda de la política nacional en las áreas que afecta al retail y a los supermercados. Después de eso vamos a tener una pequeña pausa y luego vamos a escucharle al presidente Uribe sobre el tema liderazgo y crisis, cómo se resuelven las crisis. Pediría solamente que seamos puntuales porque estamos un poco atrasados, en homenaje también a los otros oradores. Entonces la metodología sería: cada ministro expondrá 10 minutos, después una segunda ronda con una pequeña pregunta y damos por terminado. Si terminamos en 1 hora, vamos a la pausa y después lo escuchamos al presidente Álvaro Uribe. Bueno, tenemos el honor de contar con parte importante del gabinete: la ministra de Trabajo, el ministro de Agricultura, el ministro de Industria y Comercio y el viceministro de Economía. La idea es un pantallazo. La ministra nos va a ilustrar de cómo estamos en el ámbito laboral, qué hay con respecto a la flexibilización laboral, qué hay con respecto a la antigüedad de 10 años. El ministro de Agricultura, cómo está diversificándose la agricultura en el Paraguay y la cadena de comercialización. El ministro de Industria, que tiene una labor titánica, diversificar la vocación económica de un país que funda su economía en 2 pilares, la agricultura y ganadería. Y por último, el viceministro de Economía. Como todos sabemos, el gobierno nacional presentó el último día de agosto, el 31 de agosto, la Ley General de Gasto de la Nación. Así que creo que vamos a tener a viva voz una actualización de cómo se encuentra la situación económica paraguaya. No porque esté a mi derecha, sino por su juventud y por su condición de mujer. Le damos en primer término la palabra a la ministra de Trabajo. Ministra. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes aquí a los ministros, al viceministro de Economía, a todo el público presente. Un gusto estar nuevamente en la Expo Capasu 2024. El año pasado recuerdo que ya estuvimos en este panel. Estuvimos hablando sobre los desafíos que teníamos como gobierno. Arrancábamos recién y recuerdo que conversábamos sobre varios aspectos del mundo laboral, pero también de reformas que se tendrían que llevar a cabo y que se llevaron a cabo. Una de esas, recuerdo bien, que era el tema de la superintendencia de pensiones, que estábamos abordando y estábamos trabajando para hacerlo realidad, y hoy finalmente tenemos la ley de superintendencia, tenemos ya descrito todo lo que es la estrategia que vamos a realizar respecto a las pensiones. Pero un tema que siempre importa y que siempre está en el auge tiene que ver con 3 aspectos principales del mundo del trabajo. Y siempre discutimos, especialmente con la Capasu, con los directivos de la Capasu, cómo podemos ir innovando, cómo podemos ir no flexibilizando, sino modernizando el mundo del trabajo. Esos aspectos reales que de repente generan desincentivos o generan trabas, han sido realmente el eje central de lo que venimos haciendo. Y uno de los propósitos al arrancar este año 2024 fue precisamente la simplificación y la modernización legal o reglamentaria del Ministerio de Trabajo. Hemos sacado un nuevo decreto que con el presidente de la República ha firmado para justamente la tecnología que sea aprovechada a favor de toda esa burocracia laboral o administrativa laboral que se fue reduciendo los costos. Hemos trabajado arduamente con el IPS. Hoy ya no hay duplicidad de registros, no hay duplicidad de trámites, las comunicaciones son mucho más sencillas. Entonces, arrancando desde el punto de vista de la modernización, nos fuimos encontrando, conversando con el sector empresarial particularmente, de otros desafíos que nos deparan. Y uno de esos, sin dudar a dudas, tiene que ver con la formalización del trabajo, ¿verdad? Discutíamos de cuáles serían los mejores aspectos, las mejores estrategias
que un país puede llevar adelante para poder tener calidad del empleo. No solamente generar mayor puestos de trabajo, sino la calidad de que la gente cobre lo que tenga que cobrar, cobre el salario mínimo o más, se aumente la productividad dentro de los centros o de las industrias o de los negocios, se genere ese ecosistema de crecimiento, de profesionalización, esos desafíos que sin lugar a duda forman parte de lo que es el objetivo de la formalización del trabajo. Y un aspecto exógeno, como nosotros le llamamos, tiene que ver con el control de los establecimientos, poder verificar si realmente se cumplen con las leyes de salud y seguridad ocupacional. Todos hemos vivido en este año 2024 ciertas situaciones que ponen en riesgo no solamente la vida de los trabajadores, sino también la reputación de las empresas. Y esos son aspectos muy importantes que hemos abordado y que hemos venido trabajando para poder mantener esos ambientes saludables, para poder mantener la producción, que es lo más importante, y que no sea un impedimento como para poder seguir generando y seguir produciendo más. Y otros aspectos que siempre conversamos y que ha sido realmente una iniciativa que ha venido de la CAPAZU tiene que ver con la conexión de las comunicaciones a través de un sistema API, que quiero anunciar de que próximamente vamos a estar lanzando, porque ha sido un pedido expreso del presidente Joaquín que me ha hecho a comienzo de año. Entonces hoy, a partir de la idea que ya tenían ellos de cómo hacer más fácil, vamos a estar lanzando próximamente. Bueno, yo creo que... Gracias. Yo creo que trabajando en conjunto acá con el ministro de Industria particularmente, que él se hace cargo de atenderles a todos y nosotros de regular, es realmente muy gratificante poder tener un equipo tan fantástico también como lo tiene el gabinete de nuestro presidente, también con Javier y acá con el ministro de Agricultura, porque esa interconexión es lo que facilita mucho nuestro trabajo, ¿verdad? Y poder responder a las demandas que se tienen. Bueno, hay muchos otros desafíos, pero quiero quedarme aquí para que mis colegas también puedan continuar, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, ministra. Tiene la palabra el ministro de Agricultura y Ganadería. Bueno, muchas gracias, Mateo. Bueno, creo que es muy oportuna la participación en esta expo, porque estamos hablando de la producción de tomates en su pico máximo, que es como el Club Olimpia, o está muy en la cima o está muy abajo el precio de los tomates. Entonces, qué importante es tener la oportunidad de hacer este vínculo con el mercado importante. La Cámara Paraguaya de Supermercados puede ser una oportunidad para el pequeño productor. Nosotros tenemos buenísimos productores que tienen esa debilidad. La agricultura paraguaya tiene esa debilidad del vínculo con el mercado. Y ahí donde yo quisiera dar agradecimiento especial a la Cámara Paraguaya de Supermercados, que no es algo tan fácil hacer ese vínculo, hacer ese ejercicio, ejercitar un poco también a los pequeños productores que puedan entender que el mercado tiene una demanda constante, no un pico y un bajón en cierto momento, y que eso es lo que ocurre lastimosamente con la agricultura minifundiaria, con el pequeño productor. Entonces, cuando hay pico de producción, a veces queremos meter en cualquier parte de la producción, y son esas cosas que estamos trabajando, que esas son las características de la agricultura familiar, que estamos tratando de un poco romper ese sistema de trabajo y la manera de trabajar adoptando tecnología. Y adopción de tecnología, por supuesto, es inversión. Adopción de tecnología, por supuesto, es acceder a crédito oportuno que nos puedan también a ellos planificar la producción, y también aprovechar la capacidad productiva que tienen, los conocimientos técnicos que nosotros de alguna u otra manera le brindamos a los pequeños productores, de producir aquellos productos que no son tan normal en la finca del productor, el tema de zucchini y un montón de otros rubros que no son tan común para el pequeño productor, que hoy día van incorporando y le ven como un factor importante de ingreso, y que no es fácil de romper. Son características que tienen nuestros productores, y hoy día ya no hablamos mucho de barreras en distancia, sino podemos decir que
tenemos acceso prácticamente en las ciudades importantes. Estamos haciendo ese ejercicio de la producción constante y continua a través de las ferias, en donde pequeños agricultores están haciendo su feria, llegando directamente al consumidor final y haciendo también ese ejercicio de entender qué es lo que requiere el consumidor final, qué exigencia tiene. Por más que las ferias que nosotros hagamos, lo hagamos todavía de una manera donde no hay mucha, probablemente los consumidores no son exigentes. Acá tenemos experiencia de algunos datos que yo no voy a decir, seguramente acá dice el ministro, va a hablar de eso en su momento, pero ¿de dónde se van y compran la gente? ¿Qué tipo de clientes le atendemos? Y todas esas características lo vamos a entender a través de este tipo de eventos. Entonces agradecer a la Cámara Paraguaya de Supermercados y a su presidente y a todos sus integrantes que estamos haciendo esos diálogos constantes que necesitamos hacerlo para que el pequeño productor en especial sea atendido y sea valorado en su justa dimensión, porque son buenos productores, pero sí necesitamos esto. Y bueno, estamos en un proceso en donde le tratamos de hacer comprender y entender a nuestra gente que hay mercado suficiente, solo que hay que saber producir lo que el mercado necesita. La idea es producir lo que el mercado necesita, y en eso estamos, en la diversificación, y no insistir solo en un solo rubro del monocultivo, que es lo que en gran medida le lleva al desarrollo y a la migración de nuestra gente del campo hacia las grandes ciudades. Ministro de Industria, Javier Jiménez. Sí, estaba escuchándole al presidente de la Capasu dar unos números interesantes cuando él decía que son aproximadamente 45 socios las que integran la Capasu, que representan 450 supermercados, decía él, ¿verdad? Y una torta que tiene que ver con el 30% de todo el retail. Y bueno, nosotros conocemos lo que es en cada esquina un supermercado y la competencia feroz que hay entre cada local. Locales que se van ayornando a los tiempos, son limpios, tienen una arquitectura cada vez más verde, más amigable con el medio ambiente, un servicio de calidad. Pero paralelamente a eso también tenemos una realidad un poco diferente de lo que pasa ahí adentro, en la góndola. Y estaba leyendo y hablando con algunos miembros destacados del sector que decían que si bien hay una competencia feroz en las unidades de supermercados, en las góndolas hay rubros que están muy concentrados en una ley de Pareto, en donde en rubros enteros hay el 80% de la venta en unos 2, 3 o 4 jugadores grandes. Por decirte, el rubro de la carne, el rubro del azúcar, el rubro de los huevos, el rubro, y este es un tema que te toca a vos, el rubro de las frutas y hortalizas. Entonces uno se pone a pensar por qué en las góndolas existe esa, llamémosle, concentración en los proveedores y carecemos de una mayor competencia, más players instalados en las góndolas. Y ahí nos daremos cuenta de aquello que decía el presidente de la República en su alocución. Políticas públicas que tengan que ver con la facilidad de crear empresas, de formalizarlas, porque se trata de incluir a más jugadores, pero para incluir a más jugadores tenemos que tener políticas públicas que fomenten eso. Una de ellas que hemos propiciado en este gobierno es las empresas de acciones simplificadas. Hoy en el Paraguay, lo que antes tardaba meses, hoy tarda una semana en abrir una EAS, una empresa de acción simplificada. Y estamos luchando para que esa empresa de acción simplificada ya esté conectada con el Banco Nacional de Fomento y futuramente con otros bancos, para que inmediatamente tenga una cuenta de crédito, una cuenta corriente en el banco, y así puedan acceder a uno de los pilares que es la financiación también, porque esas micro, pequeñas y medianas empresas todavía están bajo el yugo de ese ambiente informal, como dijo la ministra, de la falta de capacitación, de la falta de acceso a crédito para que puedan desarrollarse. Porque yo veo, y todos sufrimos este fenómeno de ver con mucha
con mucha tristeza ver algunos productos como la cebolla, la papa, el locote, el tomate, como decía el ministro, todavía con un altísimo grado de productos que entran de otros países. ¿Y cómo puede ser eso en el Paraguay? En Paraguay, donde tenemos los mejores recursos y donde tenemos la tierra más fértil del mundo, seguir viendo en las góndolas de los supermercados tanto producto que viene de afuera. Y eso tiene que ver con aquello que mencionaba anteriormente, el esfuerzo que tiene que hacer el Ministerio de Industria y las otras instituciones, los otros ministerios, de fomentar esa competencia, de que cada vez haya más micro, pequeños y medianos empresarios que se aventuren en esto de hacer inversiones con créditos que le puedan propiciar ese ambiente propicio para crear un producto y poder competir en nuestras góndolas. Entonces ese es un tema fundamental para el futuro de la industria y de nuestra labor. Y el otro segundo tema que estamos también peleando palmo a palmo es el tema del contrabando, ¿verdad? Quisiera decir de que el presidente Santiago Peña, desde que se inauguró, tomó esta batalla y nos convocó a todos los ministros, especialmente a la dirección de aduanas, ¿verdad? Al Ministerio de Industria y Comercio, para intentar encontrar una solución que es sobre un tema complejo, porque por un lado vos tenés acciones de represión al ilícito del contrabando y estamos trabajando en una ley que esperemos que salga próximamente, que crea la Dirección de Lucha contra el Contrabando como parte de la DENIT, una dirección general con otra visión, con más poder, con agentes de lucha anticontrabando que van a tener la potestad de poder clausurar, intervenir, cerrar, clausurar comercios que se dedican a este ilícito. Pero eso es por el lado de la represión, como decía anteriormente. Lo que nos hace falta es por el lado de alentar el comercio formal, porque estas familias que se dedican al contrabando no lo hacen porque es su primera opción, lo hacen porque es su única opción. Y de nuevo entramos en aquello de fomentar políticas públicas para darle oportunidad a estas familias a que dejen de cruzar la frontera con una canasta encima de la cabeza, arriesgándose la vida, y que puedan juntarse en cooperativas y abrir negocios y tener acceso a crédito para poder tener un trabajo mucho más digno. Entonces, me quedo con esos dos desafíos y ese compromiso que gira en torno a un solo eje, que es la simplificación de trámites y la política pública orientada a la creación de mano de obra capacitada y de oportunidad para crear empresas que puedan financiarse y que puedan competir de la mejor manera en los supermercados. Muchísimas gracias. Bueno, ahora escucharemos al viceministro de Economía con respecto a la macroeconomía local y también, por sobre todas las cosas, las innovaciones de la nueva ley de presupuesto general de gasto. Gracias, Carlos. Ministra, ministros, buenas tardes a todos. Para no aburrirles tanto con el presupuesto, voy a tocar primero 3 puntos que creo que son importantes para dar un poco de contexto al presupuesto y también unir un poco la micro con la macro, o si no sería muy aburrido. Hablamos de macro acá, creo que se van a dormir todos. Así que el primer punto que quiero tocar es que una de las primeras medidas que se tomaron desde el Ministerio de Economía y Finanzas fue el de una convergencia fiscal creíble, responsable y transparente. Muchas consecuencias que vinieron después de la pandemia hicieron que esta sea una medida clave, y hoy, después del grado de inversión que recibimos hace muy poco, podemos confirmar que esto fue realmente algo fundamental para lograr esta nueva categoría que tenemos, que tiene muy pocos países en el mundo. Ese es el primer punto. El segundo punto son la reforma clave que se hizo en la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, que permitió dar a una institución que antes tenía una visión más estabilizadora de corto plazo, una visión de mediano y largo plazo para las políticas públicas. Muchas de las políticas que comenta el ministro de Industria y Comercio ahora van a tener un lugar de discusión clave, que por ejemplo va a ser el Plan Nacional de Desarrollo, que lo vamos a estar construyendo con cada uno de los ministros
que ya fue lanzado por el presidente de la República. Entonces el MEF tiene un rol fundamental en liderar estas políticas que van a ir trascendiendo gobiernos. La tercera reforma clave, o el tercer punto clave que quería comentar, es la creación de la DENIT. La creación de la DENIT realmente haciendo mejoras en la eficiencia y también incrementando la base tributaria, logró que hoy tengamos un crecimiento de los ingresos tributarios cercano al 21%. Realmente un logro impresionante. Y eso explica gran parte de lo que pasó con el presupuesto que fue presentado hace unos días, en el que tenemos unos ingresos esperados adicionales de casi 860 millones de dólares más. Eso, junto con la política de contención de gastos corrientes, hizo que el ratio de lo que se gasta en salarios públicos haya bajado de un promedio en torno al 66% en los últimos años a 51 a este mes, que se sitúa por debajo de cualquier número que hayamos tenido en nuestra historia reciente, por supuesto. Realmente eso hace que ese ingreso adicional se pueda destinar a los sectores que el presidente había mencionado anteriormente: educación, salud, seguridad. Nuestro país empezó a crear una red de protección social, obviamente muy incipiente, pero está empezando, con adultos mayores, por ejemplo, teniendo una participación sumamente importante en este presupuesto. Y también, obviamente, deportes, que realmente esperamos tener grandes eventos el año que viene, y estos son realmente eventos que tienen un impacto sumamente importante para el país desde todo punto de vista. Bueno, ¿por qué todo esto es sumamente importante? Porque permite al gobierno reasignar recursos a áreas prioritarias que no solamente ayudan al trabajo que hacen ustedes en generar empleo, sino también ayuda a que esa redistribución de ingresos dentro de la sociedad vaya mejorando, que la gente tenga mejor acceso a salud, a educación, a seguridad, a estos bienes públicos que realmente nuestro país necesita. Si bien hay un largo camino que recorrer, las señales que se están dando de reasignar estos recursos adicionales a esas áreas prioritarias, creemos que es sumamente importante y muestra la señal del camino que queremos recorrer. Muchas gracias, viceministro Charotti. Bueno, haciendo un pequeño resumen y después darle las palabras a los ministros, solamente destacar que definitivamente hay que encarar el desafío de las nuevas relaciones laborales para un ambiente, para un contexto socioeconómico en donde el mundo laboral está cambiando. La rigidez laboral, el criterio laboralista de principios de siglo, de mediados del siglo pasado, hoy se ha vuelto obsoleto para las nuevas relaciones sociales, en donde muchas de esas relaciones sociales están digitalizadas y mucho trabajo se hace de la casa. O sea, hay un mundo laboral y queremos escuchar después más adelante un poco qué piensa la ministra con respecto a todo esto, qué piensa, cómo está esa integración de control. Se han registrado más gente en el IPS para poder resolver un problema que está muy vinculado al sector laboral, que es, digamos, el IPS y todos los pasivos que tiene el IPS que llegan entre diferentes ítems a cerca de 800 millones de dólares. También es importante haber escuchado al ministro de Agricultura, muy impresionante lo que dijo, las fricciones, cuando no hay comunicación entre el productor y el comerciante, entre la cadena de comercio y la cadena productiva, se generan fricciones. ¿Cómo poder profundizar las relaciones de mercado con los pequeños productores minifundiarios? Porque, digamos, las grandes corporaciones o las grandes exportadores de soja, digamos, tienen el problema resuelto. Aquí el problema es la agricultura minifundiaria, cómo lograr esa cultura financiera, el acceso al crédito y a la tecnología y a la diversificación de diferentes renglones de la economía minifundiaria, que también dejó de ser familiar y debe de pasar a ser una economía empresarial por sobre todas las cosas, por más minifundiaria que sea. Y veamos también la posibilidad, si el ministro nos puede decir, de una agricultura, de unas commodities que en el futuro inmediato parece que reducirán el precio por la competencia global que existe y el rol que va a volver a desempeñar la carne
como un motor, digamos, sustituto, un sucedáneo, especialmente para el ingreso de divisas, para mantener la estabilidad macroeconómica. El ministro de Industria y Comercio habló también de temas de agricultura, pero por sobre todas las cosas de la formalización financiera. La formalización financiera como un elemento de integración económica. Y también destacó la necesidad de enfatizar la creación de una cultura financiera que permita a las MIPYMES, al pequeño empresario, que es el que termina dando ocupación plena dentro de una economía, cómo facilitar, cómo establecer el vínculo entre producción y el mundo financiero, entre la formalización laboral y el mundo de la producción. Y el viceministro de Economía nos hizo una visión panorámica del presupuesto, un presupuesto equilibrado. No nos dijo todavía cuándo vamos a llegar a cumplir plenamente la ley de responsabilidad fiscal de 1,5. Nos habló de que la reforma de aduana y subsecretaría de tributación significa un ingreso de 800 y tantos millones de dólares extra. Hay una contención de gasto público. Después, cuando le escuchemos al presidente Uribe, él nos va a contar lo que fue el ahorro público en su gobierno. Y queremos también saber un poco un tema que nos preocupa a todos los paraguayos, ¿verdad? La caja fiscal, que es el gran desafío que tiene este gobierno y que va a tener el próximo gobierno. Porque muchos paraguayos piensan que hay una suerte de dos paraguayos, los que están de alguna manera vinculados al Estado, que tienen, digamos, determinados privilegios por estar vinculados al Estado, y un sector que está, digamos, extramuro, fuera del Estado, que no se beneficia de eso. Un poco esto es agregando algo de polémica para que los ministros puedan explayarse un poco más sobre estos temas. No sé si respetamos el orden de Mónica primero como mujer y la más joven de todos, ¿verdad? Creo que Javi es el más joven, pero bueno. Le damos ese título. Sí. Bueno, respecto a tu inquietud de cómo es el cambio, cómo el mundo laboral va acompañando el cambio que hay en el mundo productivo. Siempre vemos un rezago importante, y no solamente a nivel nacional, sino eso ocurre en muchos países del mundo y de la región, donde los temas laborales son abordados ya de forma extemporánea a la dinámica de la producción, de la digitalización, de la tecnología, y esas normativas y esas regulaciones van siendo adoptadas y van siendo repensadas, como por ejemplo ahora se discutía en pandemia el tema de teletrabajo, el tema de cómo la inteligencia artificial está incidiendo dentro del mundo productivo, cómo van quitando o van sacando lugares, puestos de trabajo, cómo vamos reconvirtiendo nuestra fuerza laboral redirigida hacia otros sectores. Creo que son aspectos muy importantes que el sector del supermercadismo y toda la cadena de valor y de logística que se mueve alrededor lo va sintiendo y van reclamando esos cambios. La modernización laboral en nuestro país requiere realmente de un amplio diálogo, de un consenso, porque nuestra ley, nuestro Código de Trabajo es del año 1960 y nuestro Código Procesal Laboral también. No ha sufrido modificaciones de fondo. Sin embargo, hay muchas normas en desuso, hay muchas cuestiones que no están reguladas, y una de esas, por ejemplo, en varias ocasiones tiene que ver con el tema de las vacaciones, de los horarios rotativos, del trabajo a distancia, de cómo vamos innovando eso para poder acompañar a esta dinámica del mercado de trabajo. Entonces son desafíos que tenemos y que si bien vamos elaborando leyes por aquí para solucionar un problema, como hablábamos hoy con Cristian, el tema de empleo parcial o soluciones parche, tenemos que sentarnos a tener un diálogo amplio de las cuestiones importantes que han quedado en desuso o que hoy son una barrera para poder acompañar a esta dinámica de la producción y de la productividad, pero siempre garantizando y poniendo al trabajador como eje central, que es el que dinamiza la economía, la mano de obra, lo que mueve nuestro país. Nosotros tenemos que proteger, pero también tenemos que dar
todas esas herramientas para que se pueda adaptar o reajustar a lo que son las necesidades del mercado, a la productividad y a la formación y capacitación laboral, que tiene que ser, sin lugar a dudas, algo continuo, algo permanente y una política central para poder alcanzar lo que decía el ministro de Industria, ¿verdad? Cómo la productividad o cómo podemos lograr que estos microproductores se puedan insertar en cadenas de valor sin tener una política pública de acompañamiento. Y esa política pública de acompañamiento tiene que ver con la capacidad de diversificarse, de adaptarse, de ajustarse y de integrarse al sector, y no ser simplemente una economía de subsistencia. Esa economía de subsistencia hay que transformar con el mejoramiento de los productos que ellos tienen o que van vendiendo, para que los sectores como los supermercados, las grandes tiendas, puedan poder comprarlos o puedan apoyarlos, ¿verdad?, dentro de esa distribución, porque el cliente es exigente y el que vende también, el que compra esos productos también necesita eso. Entonces, esa ya es la parte final de la política, lo que se ve. Atrás hay muchísimas cosas por hacer, y creo que el trabajar en temas de productividad, de formación y capacitación para el trabajo y el acompañamiento de las regulaciones y normativas y también económicas son muy importantes. Bueno, ministro, a ver qué nos esta fricción entre la cadena de comercio y la producción. Parece que algo ahí, un puente hay que construir. Sí, así es. Lastimosamente, esa es la verdad. Nosotros podemos decir que hay generaciones de agricultores paraguayos. El joven, en un porcentaje mínimo, se está involucrando en la agricultura. Volver a hacer que la agricultura sea atractivo es un desafío también nuestro, y es ahí donde estamos apostando fuertemente que en las escuelas agrícolas tengan esa tecnología, esa herramienta que necesitan para que la agricultura ya no sea primitiva, arcaica, lo que vienen haciendo sus padres, y que esos jóvenes puedan hacer el intercambio generacional positivo que nosotros necesitamos para una producción más competitiva, más eficiente, y que también esa barrera que existe, ese espacio que hay que romper, que es entre el consumidor y el productor, se pueda romper, se pueda vincular. Y ahora con el mundo digital hay un montón de herramientas que está al acceso del joven, que sí tiene, y es fácil de adoptarla, y le es atractivo, que es más importante. Hay jóvenes que hoy día vemos con mucha esperanzadora la manera de que miran la agricultura en el negocio que están emprendiendo. Hay ventas que uno no se imagina. Acá el colega Javier justamente comentaba: se va en el auto, abre el vehículo, marca el tablero qué producto necesita, y ni siquiera lleva el producto, sino son solamente los dibujos. Después en minutos llega el delivery. O sea que hay maneras de trabajar que los jóvenes están emprendiendo, están innovando, la innovación, pero eso no es una venta masiva. La venta masiva es lo que nosotros tenemos que corregir. Y ahí viene un montón de cosas. El factor de contrabando, que es un problema que por mucho tiempo generó un problema inmenso en la agricultura paraguaya, especialmente en la agricultura minifundiaria, que el momento de comercializar ya el mercado está saturado, venden a mal precio, si es que venden. Entonces, todo ese tema genera un problema de interés en seguir produciendo. También hoy día involucrar a la academia, que los jóvenes que están en las carreras del sector agrario puedan también hacer extensión, y que de alguna u otra manera se pueda hacer ese recambio de productores a través de jóvenes emprendedores que le vean la agricultura como un emprendimiento interesante, que sí lo es, pero sí hay que crearlo de esa manera. Pasando a lo que es la producción de carne, sabemos muy bien que Paraguay va conquistando mercados importantes. El mercado americano fue una conquista importante de este gobierno. A partir de ahí se abren mercados importantes como la de Canadá y otros 15 mercados más. Pero el problema de la carne es el precio de la carcasa, que hoy día el productor paraguayo sufre. El precio de la carcasa no mejora, y vemos con mucha preocupación. Y es un trabajo que sí estamos haciendo con el sector, con el productor, y también con la Cámara Paraguaya de Carne, para ver cómo podemos mejorar. No podemos nosotros conquistar un mercado
vender nuestra carne, pero seguir vendiendo a pérdida prácticamente con los productores. Y son cosas que son problemáticas que sí estamos tratando de resolver hablando con todos los sectores, porque es un problema que realmente afecta a la producción ganadera, que no es fácil. El patrimonio del Paraguay es la cantidad de animales que nosotros tenemos y tenemos que cuidar, el estatus sanitario, todos esos trabajos que viene haciendo el sector productivo, y tenemos que acompañar con los precios que nosotros vamos conquistando en el mercado y no se refleja en el precio final de la carne. Te interrumpo. Ahí hay una fricción también entre el productor, comerciante y el intermediario. Te pregunto sin ánimo de tirar leña al fuego. Y voy a leer para el tema. No, mira, nosotros miramos el precio de la yerba mate. Alguien se fue un amigo que estaba por acá. Yerba mate tenemos un problema de siempre. Hace años que estamos viendo el mismo problema. El precio de yerba mate, hoy justamente me estaba comentando una persona, está vendiendo a 700 guaraníes el kilo. Y no condice un poco con la realidad que nosotros vemos en las góndolas. Ocurre lo mismo con otros productos. Y la carne también nosotros tenemos esa realidad. Se habla del que el Instituto Paraguayo pueda colaborar. Bueno, vamos a ver si podemos ver que si se instala el Instituto Paraguayo de la Carne, de repente pueda encontrar la solución, pero crear más instituciones, de repente no sabemos si va a ser la solución, pero lo que sí tenemos que sentar a hablar. ¿Cómo podemos también, a partir de dar valor a lo que nosotros tenemos? La calidad de la carne conquista. La carne abre puertas por sí sola, la calidad de la carne, la terneza. Nosotros estamos ganando el mercado por la calidad de la carne, pero sí falta algo, hay que agregarle los cortes. Nosotros seguimos vendiendo como carcasa, como commodity, entonces hay que darle ese pequeño trabajo que necesita. Entonces hay muchas cosas por hacer ahí, pero bueno, encontrarse, dijiste la verdad, otra vez tenemos esa situación. Ocurre con todos los productos, lastimosamente, del sector agropecuario. Muchas gracias, ministro. Ministro de Industria, vos que tenés la tarea de industrializar el Paraguay. Ya se combatió el contrabando, dijiste. No, yo hablo mucho de la acción transversal que tenemos que tener. De nuevo, ¿verdad? Fíjate lo que ocurre, por ejemplo, de nuevo con el universo de las MIPYME. El gran comprador de Paraguay es el Estado. Existen leyes en Paraguay que le obligan a los proveedores a comprar un mínimo, ya sea de las MIPYMES para la agricultura familiar o para las MIPYMES con otro tipo de productos. El mercado está ahí y no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque la ley está ahí que lo obliga, pero el proveedor, te doy el caso específico de Hambre Cero. Hambre Cero es uno de los programas insignias de este gobierno y todo lo que eso va a significar. Y hay una compra mínima que hay que hacer las MIPYMES y estamos luchando para que se cumpla. Ahora, el proveedor que tiene que comprar para distribuir desayuno, almuerzo o merienda, si no tiene el producto nacional, no le va a hacer caso a la ley. No existe el producto nacional al alcance de su mano. ¿Y por qué no existe el producto nacional? Volvemos a aquello que decíamos anteriormente. El mercado está acá, debajo de nuestras narices. Pero estas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, se tienen que poner a la altura, tienen que primero formalizarse. Habíamos visto mucha estadística que dice que el 80% de las MIPYMES fracasan al tercer o cuarto año, 80%, y eso tiene que ver con la capacitación y el acceso a financiamiento. Pero tienen que estar formalizadas, tiene que haber programas y lo estamos implementando. La ministra me acompañó a una gira de 2 semanas por Washington y por Texas. Estuvimos visitando un modelo norteamericano que se llama el SBDC, que en Paraguay hemos abierto 4 y nuestra idea es que haya 50. Queremos un programa muy agresivo. ¿Y en qué consiste el SBDC? Consiste en agarrarle a esa MIPYME que está en el tercer año, en esa etapa de despegue y pueda cruzar ese valle de la muerte que le corta la cabeza al 80%. Y ayer estaba haciendo una prueba en el ministerio cuando me trajeron la computadora y me dijeron, ministro, los 4 SBDC que hay en el ministerio, las empresas intervenidas aumentaron sus ventas 300%. Mentira, le dije. ¿De dónde sacan ese dato, le digo? No, acá está la ficha. ¿Y quién llena la ficha?
y llena el instructor del SBDC que la atiende a las MIPYME. Entonces no creo, le digo, tráigame acá la computadora, abrí la computadora. Y esto es una historia verídica. Cliqué, salió la empresa, era una empresa de mermeladas, ¿verdad? Y decía el nombre ahí de la dueña. Y levanté el teléfono y le llamé. Hola Sara, sí, ¿cómo estás? ¿Vos estás siendo atendida por el SBDC? Sí, ministro, me dice. Primero no podía creer que le llame a un ministro, ¿verdad? Sí, me dice. ¿Es cierto que tus ventas pasaron de 10 millones de guaraníes a 18 millones de guaraníes? Cierto. ¿Es cierto que te atiende esta persona, esta contratada por el Ministerio de Industria y Comercio, SBDC? Cierto, y me está ayudando, estoy aprendiendo, porque yo sé hacer dulce, pero esa persona no es una empresaria. Entonces, cuando vaya creciendo a un volumen interesante y vaya teniendo que abrir una sucursal, o va a tener que tener herramientas de recursos humanos, marketing. El otro día el presidente Peña estaba en el Meta Day. ¿Qué es el Meta Day? Es, por supuesto, Instagram, Facebook y WhatsApp. Se anotaron 600 emprendedores en una mañana. ¿Ustedes estuvieron ahí, ministro? De un total de 10.000 personas que se acercaron y mostraban el uso de la tecnología, y yo pensaba dentro de mí, esto está al alcance de las manos. Estas personas llegan a todos los consumidores, como decía Carlos. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy un enamorado de un microempresario que viene con su van, abre la puerta enfrente a mi casa los sábados y me vende todas las verduras que yo quiero para el fin de semana, y yo elijo ahí. Y yo sé que estamos capazos, pero se está dando una revolución tecnológica donde está al alcance de la mano, pero todavía tenemos que ayudarle a estas empresas, y se hace con formalización, se hace con acceso a crédito. Estas personas todavía se están financiando. Mientras hablaba el presidente, le estaba viendo, y siempre digo esto y se enoja conmigo la presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay, ¿verdad? Y vos mirás la cartera de los bancos y es muy poco lo que representa dentro de las carteras los micro, pequeños y medianas empresas. Muy poco, menos del 10%. Y claro, no hay el incentivo para que los bancos atiendan este segmento, porque es más difícil, es más fácil prestarle la plata a Michel, que es una empresa corporativa, que hacer miles de transacciones para dar un crédito. Entonces vamos a tener que entrar, y estamos haciéndolo a partir de un programa que tenemos en el Ministerio de Industria y Comercio, que es la creación de financiamiento alternativo, que ya está ocurriendo, pero le falta legislación y le falta tecnología. Y lo estamos haciendo. Hay microempresarios, proveedores que le entregan al supermercado y reciben el cheque del supermercado a 30, 60 días, y le están mandando una foto por WhatsApp a un prestamista en el centro. Y el otro le dice, este es un cheque de tal supermercado, este cheque se paga dentro de 30, 60 días, vení nomás a buscar, vení a descontar tu cheque. Pero tiene que agarrar una moto en San Lorenzo y tiene que venir con su cheque, pobrecito, hasta una oficina en el centro, esperar 4 horas de contar cheque y volver a su lugar de trabajo. En pleno siglo, con el avance de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo puede ser que no creemos, y lo estamos haciendo y lo vamos a lograr? Y ese sistema de financiamiento alternativo le va a competir a los bancos, le va a sacudir un poco a los bancos, y eso es bueno, porque va a haber más competencia. Entonces, todas estas acciones transversales y estos ejemplos que estamos citando tienen un elemento en común, que es dotarle a nuestras empresas de la facilidad para que puedan formalizarse y competir, que puedan competir de igual a igual, y que puedan, en el ámbito de la Expo Capazu, puedan estar más presentes en las góndolas para beneficio de los consumidores finales, ¿verdad? Esa es la gran tarea. Ministro, dijiste algo anteriormente que creo que es de fundamental importancia. Algunos siempre especularon, al ministro, una pequeña que nos aclare algo más. Siempre se especuló que el contrabando era una herramienta heterodoxa para combatir la inflación, dejar que entre productos argentinos más baratos, especialmente, o argentinos, para combatir la corrupción. Estoy hablando de décadas de esa práctica. Ahora, había una suerte de permisividad, era algo, digamos, una simbiosis. Bajemos
la inflación permitiendo que entren productos de afuera. Ahora vos dijiste que hay una ley anticontrabando, un anteproyecto de ley en donde también se va a crear una policía especializada en el combate. Eso quiere decir que, digamos, se va a decretar el combate jurídico y policial frontal contra el contrabando. En esa ley, te pregunto porque no conozco el contenido. Así es, el proyecto de ley dice exactamente eso, y no solamente tiene que ver con el efecto que tiene la inflación, y esa parte le dejo a nuestro especialista que es Javier, pero fíjate lo que comentaba la ministra Mónica en los pasillos. Ella decía que, y alguien le escuchó hablar, le dijo, sí, la vida siempre tiene la moneda siempre tiene dos caras. Hubo un esfuerzo del gobierno de apretar el contrabando y se perdieron 20.000 puestos de trabajo. No son los mejores puestos de trabajo porque tiene que ver con ese ecosistema de contrabando, ¿verdad? Comercio, pero se perdieron puestos de trabajo en ese segmento. Entonces, siempre hay las dos caras. Esta lucha del tema del contrabando tiene muchas aristas. Nosotros estamos comprometidos de nuevo a impulsar este tipo de leyes y a combatir este flagelo, pero al mismo tiempo que vos combatís de este lado, tenés que crear las condiciones de este otro, porque la gente tiene que tener una opción. Y no te vale cerrar un comercio en la frontera y decir, función del ministerio y aduana, estás con productos en tus góndolas de contrabando, y ahora con esta nueva ley te clausuro y te podés ir preso. Pero tenés que crear las condiciones de que esa persona tenga una opción para subsistir con su familia. Y ahí está el desafío que tenemos. No es solamente una acción coercitiva, sino también es una acción de construcción de oportunidades. Ministro, viceministro Charotti, ¿cómo estamos con el presupuesto? ¿Cuándo llevamos al déficit, ¿no? a lo que dice la ley de responsabilidad fiscal? Y algo que es de fundamental importancia para la sostenibilidad macroeconómica del país y de la economía pública, que es un problema en todo el país, en todo el mundo. Ahora he visto que mi ley vetó el aumento de las jubilaciones. Y aquí estamos cada día, cada año que pasa, los contribuyentes tenemos que pagar más el déficit de la caja fiscal. Hemos visto que los parlamentarios hasta por ley quieren blanquear algo que se daba a mí cuando yo era senador, el subsidio a las cajas jubilatorias también de los parlamentarios. Entonces, ¿cuándo empezamos esa tarea difícil, ruda, en donde va a exigir no solamente coraje, sino también inteligencia y una gran capacidad, como dice acá nuestra querida ministra, con todo respeto, de buscar consensos? Bueno, Carlos, voy a empezar si te parece bien, con la inflación, ¿sí? Controlar la inflación es una tarea, bueno, me animo a hablar de esto porque, si bien con mucho respeto al Banco Central, uno difícilmente se paga el cargo que tengo ahora, que estoy en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero como trabajé tanto tiempo y con todo respeto a esa institución, me animo a opinar porque conozco el proceso. El Banco Central básicamente controla la inflación usando la tasa de interés interbancaria. No tiene ningún tipo de políticas como las mencionadas. De hecho, que técnicamente eso es simplemente un cambio de precios relativos, es decir, hay unos cuantos precios que son más baratos relativo al resto, pero eso no incide en el índice generalizado de precios. Su participación es sumamente baja, ¿sí?, de ciertos productos específicos. Entonces, como política para mantener una inflación baja, no va a ser muy efectiva. De hecho, que lo que sucede con los productos argentinos normalmente dependen del ciclo económico argentino, muy relacionado con el peso argentino. Y la inflación paraguaya, desde 1950, que fue el último año en el que tuvimos una inflación bastante alta, cercano al 150% de lo que se tiene registrado. Después de eso vino un programa con el Fondo Monetario que hizo que la inflación paraguaya se haya mantenido casi siempre por debajo de los 2 dígitos, con algunas excepciones: los shocks de precio del petróleo en los 60 y 70, los 90 con la liberalización que se fue al 40%, que es el récord que tenemos más alto
con el nuevo método de cálculo de la inflación. Y básicamente eso explica por qué nuestra moneda tiene 80 años, una de las más antiguas de la región junto con la de Colombia. Entonces, si bien Argentina ha pasado distintos momentos económicos a lo largo de todo ese tiempo, Paraguay siempre ha podido mantener la estabilidad nominal, lo que implica que realmente la política monetaria siempre se basó en los fundamentos económicos y tuvo políticas de largo plazo, ¿sí? Una visión de largo plazo que permitió tener esa estabilidad nominal. Con respecto a la convergencia fiscal lo que se hizo, y fue una de las primeras medidas, fue el de establecer una convergencia creíble, responsable y transparente, en el sentido de incorporar las deudas que se venían arrastrando de la pandemia, que totalizaban aproximadamente 1.1, 1.2 del producto en el 2023, que no estaban incluidos en las cuentas fiscales, y lo que se diseñó fue empezar con un déficit de 4.1, dado que en mayo, cuando empezamos a trabajar en esto, el 2 de mayo, el déficit anualizado estaba en torno al 3.5%, sumado a las deudas que no estaban incorporadas, estábamos por encima del 4.5%. Entonces, la convergencia fue, dada toda ese respaldo de credibilidad que tenía el país por las políticas macroeconómicas que había implementado en las últimas décadas, llegar a un déficit de 4.1 el primer año, pagar todas esas deudas, tener un déficit de 2.2 este año, que es lo que se va a cumplir nuevamente, un déficit de 1.9 el año que viene, ¿sí? El 2025, y converger para el 2026 en el 1.5%. La credibilidad de esta convergencia fue la que nos permitió, entre muchos otros factores, lograr el grado de inversión. Por último, la caja fiscal. La caja fiscal es un problema que se viene arrastrando hace muchos años. Las reformas que se implementaron allá por el 2002, 2003, que realmente fueron muy efectivas, fueron afectadas por diversas modificaciones y beneficios adicionales que se fueron incorporando a diversos sectores, lo que provocó que tengamos un sistema altamente fragmentado. Desde el punto de vista técnico, en lo que se está trabajando es en tener diversas alternativas que permitan llegar a un consenso sobre 3 ejes fundamentales. Debemos tener un sistema equitativo, con sostenibilidad social y financiera, y por sobre todo con suficiencia. Entonces eso es lo que se va a buscar. Como bien usted mencionó, es un trabajo altamente técnico, el que nos toca hacer desde el Viceministerio de Economía y Planificación, que lo estamos haciendo. Vamos a tener listos suficientes escenarios, tal de que eso permita llegar a un consenso, pero es sumamente importante. Pero me tomo el tiempo de explicar una cosa adicional. El grado de inversión nos exige hacer reformas importantes para el país. La caja fiscal es una de ellas, pero otra es la reforma del servicio civil, que también va a entrar primero al Congreso. Eso va a aportar transparencia y va a permitir que los funcionarios públicos tengan una carrera dentro del sector público que también sea transparente, y eso también es una medida sumamente importante que creo que va a entrar primero. Y la segunda, o cuando la variable política lo indique, va a entrar en la caja fiscal, pero está en la agenda y el trabajo se está realizando. Bueno, estamos llegando al final de esta interesantísima intervención de los ministros. La única conclusión a la que yo arribo es que el gobierno va a seguir apuntando y apuntalando la estabilidad macroeconómica para generar el escenario de reformar el modelo y los patrones del comportamiento público y privado, lo que quiere decir que también el mundo empresarial va a tener que adaptarse a nuevos escenarios socioeconómicos. Mi agradecimiento en nombre de Capazo por el tiempo, estos son hombres y una mujer muy ocupada, por estar con nosotros, y muchísimas gracias por la participación. Solamente a modo de poner algo de orden, y no estamos un poco atrasados en el tiempo, tenemos un pequeño break ahora, después volvemos enseguida para escuchar una conferencia que yo creo que magistral en su método, pero de un gran contenido de profundidad,
la del presidente Álvaro Uribe sobre liderazgo y cómo resolver situaciones de crisis. Muchas gracias, señores. Muchísimas gracias. De esta manera, el conversatorio con autoridades nacionales. Agradecemos muchísimo el tiempo, la compañía en esta Expo Capazo. Muchísimas gracias. Nuestro receso en este momento y a las 16:30 horas, de manera puntual, empezará la siguiente propuesta, liderazgo. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, nos acompañará el doctor Álvaro Uribe. Puntualmente, por favor, para las 16:30 horas.